Bueno, ya sin entretenernos mucho más, la siguiente actividad prevista para hoy, como ya han dicho los compañeros de la hermandad, es un episodio muy conocido, de verdad que desde hace unos años que empezó a salir en televisión, que se empezaron a hacer reportajes y demás. Se ha extendido un poco más el conocimiento de lo que fue la hermandad y de lo que supuso. En Murcia, la hermandad llegó porque se organizó la evacuación de la población que huía del ejército sublevado y que hizo todo el recorrido por la carretera de la muerte hasta llegar a Almería. Almería pasa de 50.000 habitantes a 200.000 en una semana. Os podéis imaginar lo que supone eso, gente por las calles, en los edificios donde podían. Y claro, esa cantidad, ese incremento de población que no era asumible por la ciudad de Almería, empezó a ser evacuada y trasladada al resto de territorio que se mantenía aún leal a la República. Estamos... ¿Se va a ver el ordenador? No está bien. Ahora. Uy. Uy, ¿qué estamos en ello. Uy. Ahora. Bueno, voy a empezar hablando. Ese es el cartel que hemos escogido este año. El cartel es una fotografía original de Robert Capa y Gibraltar, que sepamos, hay 3 o 4 fotografías de los refugiados de la hermandad que llegaron a Murcia, todas hechas por el equipo Robert Capa. Elegimos esta fotografía precisamente porque se aprecia bien el espacio y creo que nos da una idea de cómo tuvo que ser. Vemos a esta mujer marcada por los años y marcada también por lo que acaba de vivir, con un atillo de cosas varias y en un espacio grande donde hay más gente. En cada rincón, al fondo a la derecha se ve a un señor sentado que parece que detrás hay un bebé, a la izquierda hay una mujer de pie. Así como se fueron ubicando en los espacios que se prepararon como refugio. Cada uno en su rincón, con su atillo y a esperar. Esta fotografía, que gracias a las investigaciones que está haciendo la compañera Pilar Murcia, que mañana también da una charla, sabemos cómo se hizo. Esta debió de hacerse en los primeros días, entre el 10 y el 15 de febrero del 37 aproximadamente. Kate Magan era una británica que vino a España con la intención de sumarse a la lucha del ejército republicano. Y en principio vino como reportera del Daily Worker y al final estuvo trabajando como intérprete y haciendo otras labores en el gabinete de prensa de la República en Valencia. Recordad que el gobierno de la República se traslada de Madrid a Valencia. Cuando están en Valencia se enteran de lo que está pasando en Almería, que ha empezado a llegar gente, que la gente viene hecha polvo después de estar andando tantos días,
y van en dirección a Almería y a ella se suma el equipo Robert Capa para hacer una fotografía y ver qué es lo que está pasando allí. En el camino a Almería, Kate Magan insiste en hacer una parada en Murcia. ¿Por qué? En Murcia estuvo el centro sanitario de las Brigadas Internacionales y su pareja, su compañero, había sido herido en el frente y estaba en el Hospital Pasionario. Entonces, de Valencia llegan a Murcia, se hospedan en el Hotel Victoria, el que está muy cerquita del ayuntamiento, junto a la orilla del Río Segura. Se hospedan allí y mientras que ella va al Hospital Pasionaria a ver a su pareja, ellos cogen la cámara y se van a hacerle fotos a los refugiados de Málaga que están llegando en ese momento. En esa fotografía, ya veremos que luego aparecen en otro reportaje, pero claro, ¿qué es lo que se encuentran ellos cuando llegan a Murcia? Murcia, en febrero del 37, arriba a la izquierda tenéis la foto del hospital provincial. El hospital provincial estaba en lo que ahora es la delegación del gobierno, junto a Convalecencia y el Instituto Gascares. Ese hospital, que era el hospital provincial, empieza a recibir heridos de metralla desde el mismo, creo que el 19 de julio, cuando están los primeros heridos. Llega a haber tanto movimiento cuando la contienda va avanzando, que habilitan una sala con 60 camas para atender exclusivamente a militares y milicianos. Además, como era el hospital provincial, el hospital que se encargaba de la población civil normal y corriente, también empieza a recibir a refugiados. Ese hospital está justo al lado del Hospital Pasionario que he comentado antes, que es lo que ahora es el Instituto Licenciado Francisco Cascales, que está junto al Martillo. Ese hospital se llamó Pasionario, fue el primero de los 4 hospitales del Centro Sanitario Internacional que se instalaron en Murcia. Los hospitales que instalan en Murcia, las brigadas internacionales los instalan en Murcia porque es una zona alejada, que no está siendo bombardeada, donde hay unos edificios que se ponen que se ofrecen a la columna internacional y se empiezan a organizar hospitales. Son los hospitales de retaguardia. Los heridos en el frente eran atendidos en el mismo frente, en otros hospitales de distancia intermedia, y luego estaban los hospitales de retaguardia, que eran para grandes convalecencias, para cirugías más complicadas y con unos periodos de recuperación más largos. Cuando salían de los hospitales de Murcia, o volvían a su casa o volvían al frente. Además, en Murcia se había creado el hospital de sangre de Murcia, el hospital base, que es la figura que tenéis en el centro, la fotografía del centro, que es lo que hoy es el Colegio de Maristas, en el Junto al Malecón. El Maristas había construido un colegio nuevo, porque el anterior lo habían vendido a la universidad, para que la universidad tuviera una nueva sede, en donde la tiene la Facultad de Derecho. Entonces tiene el edificio nuevo y claro, cuando empieza la contienda, pues lo que piensan es, pues vamos a cederlo como hospital y así por lo menos nos lo cuidan y no nos quedamos sin él, que luego les costó recuperarlo. Ese hospital de sangre, que a veces se ha confundido con otros hospitales de la Brigada Internacional, está funcionando desde el 5 de septiembre del 36. Y mañana, cuando en la conferencia de Eusebio, que nos contará más cosas, veremos que uno de los grandes hospitales tenía como unas 500 camas. Era un hospital inmenso porque era un gran colegio que además era residencia para los estudiantes. O sea que tenía un montón de instalaciones, tenía su laboratorio, su comedor, muy, muy completo. Es cierto que yo esto lo desconocía porque, como ha dicho José Antonio, nos vamos enterando de cosas conforme vamos leyendo. Parece ser que hubo parte de la Guardia Civil de Murcia que se sublevó y se metieron en el Colegio de Maristas. Se metieron allí y, según dicen ellos mismos, esto lo he leído yo de la historia del Colegio de Maristas, según ellos mismos dicen, el ministro llamó y les dijo, ¿cómo queréis? Acordaros de la alcázar, la que se montó en la alcázar de Toledo, por la resistencia. Y les dijo, os salís de ahí, os mando un avión, os tiro una bomba y acabamos antes y no pasa nada. Porque se metieron los guardias civiles con sus mujeres, con su familia. Entonces, el edificio de evacuado, y ahí es cuando dicen los maristas, vamos a hacerlo que sea como hospital, y nos lo aseguramos.
el hospital base, el conocido como hospital base de Murcia, que acogió a muchos heridos del frente sur de Andalucía. Ese hospital, cuando termina la guerra, que eso también mañana Pilar nos contará cómo fue el tránsito, cuando termina la guerra cambia de nombre, le ponen Hospital Carlos Sotelo y lo tienen como hospital militar hasta el año 49. Los maristas querían recuperar la función de colegio privado y demás. Al año siguiente le dan permiso, pero claro, no tenían espacio para tener a niños dentro durmiendo, y tenían incluso una zona del patio que no podían utilizar porque era la zona donde los del hospital colgaban la ropa. Le costó, ya digo, 10 años después de acabada la guerra que le devolvieran el edificio por completo. Eso que hay en Murcia es el germen de lo que luego será 6 meses después y 3 hospitales más funcionales. A partir de mayo del 37 empieza a funcionar un hospital para niños refugiados, precisamente por la cantidad de niños que habían llegado desde la desbandada, organizado por los cuáqueros, y al cargo de él estaba quien empezó a facilitar que se pudiera crear, fue Francesca Wilson, que es lo que hoy tendríamos como una trabajadora social, que lo que hizo fue intentar buscar la ayuda y intentar montar el hospital especialmente dedicado a los niños. Además, el Centro Sanitario de las Brigadas Internacionales llega a tener 4 hospitales. Esto es febrero del 37, cuando empiezan a llegar los refugiados de Málaga, pero el 30 de abril de ese mismo año se inaugura el Hospital Universidad de las Brigadas Internacionales. Al poco se inaugura el Hospital Casa Roja, que está en la calle Trapería, frente al casino, que el edificio todavía se conserva. Y el último de los que se habilita es la Casa de los Codorniu, en el plano de San Francisco, junto al malecón, que es el Hospital Radio. O sea, en septiembre finales del 37 había los 4 hospitales de las Brigadas Internacionales, la sala que estaba en el hospital provincial, el hospital base y el hospital de niños refugiados. Todo eso funcionando a la vez en Murcia. Guti Hirkul, que trabajaba en la sección de comunicación de las Brigadas Internacionales, cuando llega a Murcia en septiembre del 37, la llaman la ciudad de los heridos. Y lo nombran porque hay heridos por todas partes. Sale a tomar un café, pues hay uno con una muleta. En el otro sitio, otro que le ceden el paso porque lleva la cabeza. Había la cantidad de gente que hubo en Murcia en esa época, que conoció Murcia en esa época, si nos paramos a pensarlo, bastante significativa. Cuando el equipo CAPA hace la fotografía, en Murcia luego esto se publica en un reportaje que se traduce algo así como "Esto fue la tragedia de Málaga", que habla de la carretera de Málaga. Aquí aparecen 2 fotografías más de las que supuestamente están hechas en Murcia. Esta de aquí, luego la veis mejor, y esta. Son de las que están catalogadas como las fotografías de los refugiados de Málaga en Murcia. Estos reportajes de la prensa internacional son los que ayudan a que fuera se conozca lo que pasó en la masacre de la carretera de la muerte mejor que aquí en España, porque aquí, como han comentado los compañeros, los que lo habían hecho no querían decirlo muy alto, y los que tenían el gobierno republicano tampoco estaba orgulloso de cómo había afrontado el hecho. También es verdad que tenía otros frentes abiertos y que tomó decisiones. El caso es que esa masacre, que es lo que se comete, son delitos de lesa humanidad, y esos delitos no prescriben nunca. El que tú vayas corriendo, huyendo de lo que te van a hacer unos soldados y te encuentres con bombardeos por tierra, mar y aire, ya lo veréis mañana en el documental de Espalda al Sol, como lo que se vivió en esa carretera y lo que esa familia sufrieron y padecieron, y además luego condenada al silencio. Esa es la gran tragedia. En Murcia, si veis las 2 fotografías, corresponden a lo que se llama el edificio de los 9 pisos. En ese edificio es donde se instalan los refugiados de Málaga. La foto de nuestro cartel está hecha allí dentro. El edificio de los 9 pisos era un edificio industrial que estaba abandonado, había sido una fábrica de juguetes,
fabricaban figuras de Belén, había varias industrias en el edificio, se está considerado como el primer rascacielos de Murcia. Y el edificio sigue existiendo hoy. Ayer he puesto una fotografía, una postal antigua y el edificio que sigue estando, lo que pasa es que ahora mismo son viviendas. El refugio en Murcia no vino de pronto, no llegaron de pronto 20.000 personas de la desbandada y no sabíamos qué hacer con ellas. O sea, en Murcia se estaba acogiendo a personas refugiadas desde noviembre del 36. Los dos recortes de prensa que os he puesto, el del Liberal, que es del 13 de noviembre del 36, que pone Comité Provincial de Refugiados, se crea un comité provincial y comité de los diferentes ayuntamientos que acogen. Ahí lo que se le está diciendo a la población, estamos hablando de noviembre del 36, es decir, cuando venían los evacuados que vienen de Madrid, vienen ellos solos, en tren o por carretera, la gran mayoría en tren, y vienen y se le pide a la población, casi se le exige, se le pide a la población que tiene que acoger a gente en sus casas. De la forma que hay veces que se podía con la familia entera, otras veces la familia se dividía en casas cercanas. Y en este recorte lo que dice es que a quien le corresponda tener un refugiado y que diga que no quiere tenerlo, pues tiene que pagarle al día 5 pesetas al comité de refugiados en compensación a no haber querido asumir esa función de acogida. Así que es de suponer que en muchísimas casas de nuestros pueblos y ciudades, porque yo hablo de Murcia Capital, porque soy de la Asociación de Memoria Histórica de Murcia, pero esto ocurrió en casi todos los ayuntamientos. O sea, tuvo que haber refugiados en todas partes, y además en casas particulares. Yo tenía algún testimonio de una mujer me contó que ellos no tuvieron eran una mujer y 4 hijas, el padre estaba enfrente. Y sus vecinos tenían a un chico refugiado, que vino solo sin padre, tendría que tener 13 o 14 años. Entonces el chico se iba a trabajar con el padre, comían en la casa donde estaba refugiado, pero la cena la hacía en la casa de ella, en la casa de los vecinos. Una forma de repartir la carga económica que puede suponer el tener, porque tampoco estaba Murcia para tirar cohetes en esos años. Entonces la labor de acogida en Murcia se hace desde noviembre del 36. Cuando la otra nota del periódico Nuestra Lucha, que era el periódico de la JSU, del 16 de febrero del 37, hay unas declaraciones del gobernador civil de Almería dando las gracias, no me quiero olvidar, a Murcia, Alicante, Albacete y Valencia por la ayuda que están ofreciendo a Almería para poder ocuparse de las personas refugiadas que hay ahí. En Murcia no solo hubo un refugio en casas particulares, sino que se tuvieron que habilitar un montón de espacios. Uy, ¿por qué se me pasa? No sé por qué sale. Bueno, aquí va un plano del cementerio de Murcia, que no se ve. No sé por qué. Bueno, en Murcia, todo esto de los refugiados, también el germen surge, el origen está cuando hacemos desde la Federación el catálogo de fosas de la región de Murcia. Investigando las fosas de la región de Murcia, sabiendo que había habido hospitales y demás, al estudiar las fosas de la retaguardia, de la guerra civil, del 36 y el 39, nos encontramos con, pues hay zanjas como la zanja hospital de sangre, zanja hospital provincial, zanja maternidad. Todas esas zanjas se concentran en una zona del cementerio, el cementerio de Murcia es bastante amplio, en la zona 20, y era una zona que se había utilizado a principios del siglo por la gripe española. Todos esos cadáveres de la gripe española que eran contagiosos, por decirlo de alguna forma, los entierran de forma preventiva en esa zona 20 y a los 10 años le dan la oportunidad a las familias de llevárselos a sus panteones particulares. Por lo tanto, en el año 36 esa zona estaba despejada, porque la gente ya había sacado a sus familiares y no había
no había nichos particulares, ni panteones, ni nada. Entonces ahí se empiezan a habilitar zanjas, digamos, institucionales. Sale la zanja durante la guerra está la zanja del hospital de sangre, la zanja del hospital provincial, la zanja maternidad, y entonces empiezan a aparecernos también otras zanjas. Luego en la represión franquista esa misma zona se sigue utilizando. En esa zona 20 estará la zanja de la represión provincial, la zanja de la Isabela, la zanja de la Agustina y también zanjas de fusilados. En retaguardia nos encontramos esta parte de la... Solo algunos de estos datos están en el catálogo de fosas. En el catálogo de fosas decidimos priorizar la visibilidad y la memoria de las personas que habían sido represaliadas porque no contábamos en Murcia con un censo de víctimas, por eso fue realizar el catálogo de fosas. Sabíamos que no había fosas para sumar, pero queríamos que hubiera un censo, creímos que fue una forma de que hubiera un censo oficial de víctimas que hoy ya está volcado en el mapa estatal de fosas. Por lo tanto, esas personas están reconocidas oficialmente como víctimas de la represión franquista. En esta época de retaguardia, igual que tenemos un montón de edificios y de hospitales y demás, pues desgraciadamente hubo un montón de gente que se quedó aquí. Tenemos en ese momento estaba el Panteón de la Brigada Internacional, que llegó a tener 127 víctimas, alguna fosa nicho individual anterior al Panteón de la Brigada Internacional, porque claro, en el momento que empieza a haber hospitales de sangre, empieza a haber fallecidos. Claro, cuando muere el primer brigadista que muere en Murcia, que es el 21, creo, 21-22 de noviembre del 36, ahí Francisco Gilbert, que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia con Piñuela, se da cuenta de que va a haber más y que son cuerpos que no se van a poder repatriar, por lo menos en ese momento. Entonces lo que hacen es, en la parte noble del cementerio, la zona que estaba destinada al cabildo, presentan una moción en el ayuntamiento para que esa zona sea destinada a las víctimas de las brigadas internacionales que murieran en Murcia. Entonces, desde marzo del 37 hasta mayo del 38 hay 127 brigadistas, entre ellos 2 mujeres, enterradas en el cementerio de Murcia. Estas fosas nicho individuales son anteriores a ese panteón, pero son 2 brigadistas que sabemos que sepamos, al menos esos 2, que están enterrados. Luego está la zanja refugio, que tiene 180 personas, que funciona desde el 11 de febrero del 37, o sea, Málaga, al 14 de abril del 39. Es decir, está funcionando porque los refugios desaparecen. Tenemos constancia, sobre todo por prensa y demás, de que salen barcos, se fletan barcos y trenes para devolver los refugiados cada uno a su casa, a su provincia, tenerlos controlados. No estuvieron los rojos por ahí perdidos. Entonces se crea esa zanja refugio que ya digo está funcionando hasta el 14 de abril, la zanja del hospital inglés como se conocía coloquialmente, al hospital para niños refugiados, que tenía una capacidad para unas 30 camas, imagino que en algún momento tendría alguno más, y de julio del 37 a abril del 39 llega a tener 55 fallecidos. Luego nos aparecen también un montón de zanjas militares, pero estas son desde abril del 38 y se extiende hasta el año 40, pero luego se extiende hasta el año 40, pero tiene entre 230 víctimas entre abril del 38 y abril del 39. Estamos hablando de un año. De soldados que fallecieron porque en esa época ya no estaban los hospitales de las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales se van la madrugada del 8 al 9 de abril del 38 y las zanjas militares acogen a 230. Todas estas zanjas de retaguardia son zanjas esas son las huellas que nos quedan de lo que fue la Murcia durante la guerra. Es cierto que el colectivo memorialista nos dedicamos porque hay que reparar y hay que hacer justicia por las víctimas de la represión,
pero de vez en cuando también hay que echar una mirada y hay que hacer memoria de lo que fue, en este caso, la Murcia republicana, la Murcia que se mantuvo leal a la República y que tuvo una función de retaguardia muy importante y muy bien cumplida durante la contienda y que arrojó y intentó tratar como mejor pudo, como mejor se entendió a la población que vino aquí. En una guerra la retaguardia no es solo para matar a tu enemigo, sino también para cuidar a los compañeros y acogerlos. Y creo que esa es buena lección que dar. Y ya ahí os dejo las 3 fotografías de Robert Capa, la demanda que llegó a Murcia. Fijaros como las 3 son impresionantes, ¿verdad? En qué condiciones llegan los niños pequeños. O sea, hacer la carretera de Málaga a Almería con esparteña tuvo que ser... Y la cara de esa abuela con... Yo quiero pensar que es su nieta. Y me llama mucho la atención la cara. A mí me parece que la mujer está pensando en lo que han pasado y la cría está sorprendida de lo que está viendo nuevo. Para todos esos niños que pasan su infancia o preadolescencia aquí en Murcia, lejos de las bombas y lejos de esas batallas y de soldados y demás, creo que tuvo que ser una experiencia por lo menos más agradable que si se hubieran quedado en su casa. Es verdad que aquí tuvimos en Murcia, hablo de Fernando Millola, fue alcalde de Murcia, pero también fue el presidente del Comité Provincial de Refugiados y del Comité de Salvamento Artístico. O sea, si siguen existiendo los arcillos, el niño de mula y cosas así, fue porque se organizó el proteger el arte que había en Murcia, aunque fuera arte religioso. Y poco más. Deciros que esa huella de la desbandada que solo conocemos, la huella del cementerio, que por cierto tenemos los listados de los nombres de las personas que estaban enterradas allí. No tenemos la certificación del registro civil, que había que mirarlo uno a uno, pero pasaremos los listados por si hay nombres que os suenan. No sabemos, hay algunos nombres que imaginamos que son niños, porque hay un Durruti, un Lenin, una Libertad, y creemos que son niños pequeños. Y el resto de datos que podamos tener también lo compartiremos precisamente por eso, porque a veces cuando el catálogo de fosas nos pasó, lleva años buscando a un familiar y de pronto un día lo teclea en internet y resulta que está en una página web de una federación de Murcia. Y dices, ¿tú qué hacía mi abuelo en Murcia? Porque no saben que aquí acogimos a refugiados y curamos las heridas como mejor pudimos de los combatientes. Así que nada, espero que las jornadas estas nos sirvan para aprender de la Murcia de esa época, de la región de Murcia de esa época, porque ya os digo, hubo refugiados en todas partes. Desde que empezamos la organización de la jornada, hablé con Antonio para ver si en el archivo, pues, por una casualidad, en su archivo municipal quedaran restos de algunos listados o de algo que no se han manejado, porque toda esa documentación parece que se destruyó y que se pueda conservar la memoria, recuperarla, sobre todo porque para tener verdad, justicia y reparación hay que saber lo que pasó, hay que mirar el archivo, hay que hablar con la gente mayor y lo que ahora mismo creo que todos queremos es tener las máximas garantías de que no se vuelvan a repetir cosas como la masacre de la desbandada. Y para eso pues, hay que educar con historia, de verdad, con toda la historia completa, no solo con una parte, y hay que hacer memoria. Y preguntarle a los yayos y los yayos de lo que acordéis contarlo. Porque si no lo contáis, no lo vamos a saber ni nosotros ni los que vienen. Y desde aquí a los políticos que estáis aquí, a los sindicatos, hablar de la educación es muy importante. Hay que trabajar mucho en los centros escolares para que los niños conozcan lo que es. Luego tomen sus decisiones, pero que conozcan la verdad. Se habla de las exhumaciones de que queremos hablar y heridas, pues en el cementerio de Murcia empieza a haber exhumaciones de víctimas de
de la guerra que estaban sublevadas a partir del 15 de mayo del 39. A partir del 15 de mayo del 39 hay exhumaciones de personas que estaban en la zanja militar o en la zanja del hospital y demás, y se las van exhumando y se las van llevando a sus cuerpos. Tal día del año no sé cuánto, de 1940 y tanto, 3 personas que se las llevan a Roldán, por poner un ejemplo. O 4 que se las llevan a otro pueblo. Franco hizo su memoria histórica. Bueno, déjennos a nosotros hacer la nuestra también, que también tenemos derecho. Hace poco se acaba de publicar un libro, hace menos de un mes, que se llama Exhumados por Dios y por España. Pues nosotros también tenemos derecho. Y además, una cosa muy curiosa, en el caso del cementerio de Murcia, por ejemplo, esa zona 20, los de la zona 20 o de la 21 fueron trasladados al Osario en 2015. De eso me enteré hace 2 semanas. Fueron trasladados al Osario en 2015. O sea, todos esos nombres que os voy a dar están trasladados al Osario. O sea, en el cementerio de Murcia no quedan las 2 tumbas, la tumba, lo que llamamos nosotros tumbas dignificadas, la de las Brigadas Internacionales y la de los Caídos por la Libertad, pero todas esas tumbas de refugio, hospital, manicomio y demás, no quedan nada. De eso sí lo han hecho. Así que, pero nos quedan los datos y nos queda eso, el trabajar y sobre todo contar. Que cuando os pregunten hoy dónde habéis estado, contad que habéis estado yendo sobre la desbandada y que resulta que la desbandada llegó a Murcia y además hicimos lo posible para que estuvieran lo mejor atendido. Así que nada, muchas gracias, espero que disfrutéis de la jornada como vamos a hacerlo nosotros y nosotras, y recordaros que esta noche a las 9 la obra de teatro, también hecha por un grupo murciano, pero también sobre la desbandada, y mañana todo el día aquí en la Casa de la Cultura, por la mañana con la conferencia de Eusebio y Pilar, y por la tarde proyectamos el documental de Espalda al Sol, que esta mañana se le ha proyectado a los chavales del instituto, y después tenemos una mesa redonda, un encuentro para hablar y contarnos y aprender unos de otros de lo que fue la desbandada y de lo que fue Murcia como provincia de refugio. Así que, muchas gracias.